Si gustan tomar asiento. Vamos al libro de los Hechos. Vamos al capítulo 1. Y antes de ir a nuestra lectura, quisiera decirles que Hechos es un libro de transición. Hay 3 libros de transición en el Nuevo Testamento: Mateo, Hechos y Hebreos. Mateo hace la transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Hechos hace la transición de los judíos a la iglesia, es decir, de los judíos a los gentiles dentro de la iglesia. Y Hebreos hace la transición de los judíos a la tribulación. Por lo tanto, estos 3 libros son los libros más peligrosos que hay en la Biblia. Y es donde la mayoría de denominaciones basan su enseñanza. Hay muchas falsas enseñanzas que se toman del libro de los Hechos. Los carismáticos, comunistas, etcétera. Por lo tanto, el versículo 2 del capítulo 2, versículo 38, es uno de los versículos más peligrosos de la Biblia. El libro de los Hechos debe ser uno de los libros más importantes para que el cristiano que quiera tener un conocimiento, un correcto entendimiento de su Biblia, este libro debe ser uno de los más importantes. Sin un entendimiento de este libro de los Hechos, no podemos entender bien la Biblia. En los Hechos empieza la época de la iglesia, así como en Génesis empieza la historia. Se tienen que establecer comienzos correctos. Si no, entonces el resultado al final será un desastre. El propósito del libro de los Hechos, su mismo nombre lo dice: Hechos de los Apóstoles. En inglés es los Actos, viene siendo lo mismo. Es la reseña de lo que hicieron los apóstoles en el primer siglo. Hechos de los Apóstoles es principalmente un libro de transición, un libro de historia. Es un registro histórico de lo que hicieron los seguidores de Cristo en el primer siglo. Veremos el ejemplo histórico que Dios nos preservó de algunos discípulos llevando a cabo la gran comisión. Habrá mucho de cada capítulo que podemos y debemos aprender y aplicar. Para esto trataremos de fijarnos bien en el mensaje de los discípulos. ¿Qué están comunicando? Y su método, el método de hacer llegar el mensaje a los que lo necesitan. ¿Cómo se estaban comunicando? Este libro se puede dividir en varias formas. Vamos a ver 2, las más sencillas. La más sencilla, ahí está apareciendo, del capítulo 1 al 12, nos habla de los hechos del apóstol Pedro entre los gentiles, hablando del último rechazo del reino. Y la segunda división, del 13 al 28, los hechos del apóstol Pablo entre los gentiles, el establecimiento de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Se puede dividir también de acuerdo a las etapas de extensión del evangelio que Cristo dio en Hechos 1:8, que es el versículo clave y que vamos a usar para esto. Del capítulo 1 al 7, el ofrecimiento a Israel, testificando en Jerusalén. Del 8 al 12, la transición de Israel a la iglesia, testificando en Judea y en Samaria. La tercera división, del 13 al 28, estableciendo el establecimiento de la iglesia,
testificando hasta lo último de la tierra. En el capítulo 1 de la primera división nos habla de la expectativa. Los apóstoles están a la expectativa de qué va a pasar. En el capítulo 2 se hace un escándalo, el día de Pentecostés. Ahora, el día de Pentecostés es solo una fiesta judía y nada más. No es algo místico. Es una de las 3 fiestas en las cuales los judíos celebraban que Dios les daba la orden de subir a Jerusalén. Los judíos habían sido esparcidos y hay 3 fiestas en las cuales deberían de subir a Jerusalén a adorar. Y esta fiesta la utiliza Dios porque todos los judíos están ahí, hace un escandalazo, como todo, oímos un escándalo, ahí vamos. Y Dios le prepara el escenario para que el pescador salga de pesca. De los capítulos 3 al 7 nos habla de la extensión del Evangelio. Comienza la explosión del Evangelio. Entonces entendamos, tenemos que entender 2 puntos básicos. Hechos es un libro de historia, Hechos es un libro de revelación progresiva. La aplicación más importante de las que hay, histórica, devocional y doctrinal, es la histórica. Por eso, antes de hacer una aplicación doctrinal o de quererlo aplicar a la iglesia, de cualquier pasaje, uno tiene que saber dónde está en la transición de la historia. ¿En qué parte de la transición se encuentra? Esto es para no tomar versículos de los primeros capítulos y establecer el arrepentimiento como un requisito de la salvación. En el capítulo 1, 2 divisiones, vamos a ver hoy Jerusalén y mañana el mundo. La segunda división, estableciendo, volviendo al fundamento. El primer capítulo vamos a ver la introducción, unos personajes, unas pruebas y una promesa. Y luego la instrucción, la misión y luego la ascensión. Ahora, con esto en mente, vamos a nuestro texto, que es Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 12. Dice así la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿A quiénes? O sea, a los apóstoles, también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, y no son 30, ni 15, ni 20, sino 40, y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, o sea, 10. Entonces los que se habían reunido preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pregunta clave, hermanos. Y él dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones galileos,
¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El título del mensaje, hoy Jerusalén y mañana el mundo. Para nosotros, hoy mi familia y después toda el área metropolitana. La proposición, la idea central, lo que queremos aprender en esta ya tarde, es que tenemos una misión, un mandato que tenemos que cumplir. Dios nos ha dado el poder para cumplirlo. Dios nos ha dado una misión, un mandato que cumplir, pero antes de eso, Él nos ha dado su Espíritu Santo que está en nosotros, o sea, el poder para llevar a cabo esta gran comisión. ¿No? Veremos esto en la instrucción que Dios da a sus discípulos y que es la misma instrucción que Dios le da a usted y a mí. Entenderemos que es un patrón, un modelo a seguir. Punto número 1, la introducción. Inciso A, unos personajes. 3 personajes aparecen. Vamos a ver el que escribe, al que le escriben y del que escriben. El que escribe es el médico amado Lucas. En el primer tratado dice, el primer tratado es el Evangelio según San Lucas. El autor es el médico amado Lucas. Hechos pudiera haber sido segunda de Lucas. Es interesante notar que Lucas escribe el 28% del Nuevo Testamento. ¿No es el zumbido por el micrófono? ¿No? Yo oigo un zumbido. Escribe el 28% del Nuevo Testamento. Escribió más que Pablo y más que Juan. Y se lo duda, chéquelo. Claro, con una sola excepción, sin contar Hebreos, que todo apunta que fue Pablo el escritor, pero como no está establecido, Lucas es el que más escribe. ¿Quién es Lucas? Un médico, miembro del equipo misionero de Pablo, que se une al ministerio de Pablo aparentemente en el segundo viaje misionero después de la visión de Troas. Porque en Hechos 16:6 aparece por primera vez la persona en plural. Es todo lo que sabemos de él. No sabemos cuándo se convirtió al Señor, pero sin duda alguna, él es un verdadero creyente digno de imitar. Colosenses 4:14 aparece Lucas y sabemos que por lo que dice ahí es doctor en medicina. Es el único autor gentil que hay en la Biblia. Es muy importante tener el punto de vista de un gentil. Hechos fue escrito alrededor del año 64-65 después de Cristo. Ahora, según la tradición, Lucas es nativo de Antioquía de Siria, en donde estaba la primera iglesia o la iglesia de Hechos 13. Se dice que fue soltero toda su vida. Primero a los Corintios. Y que muere a los 84 años en Grecia Central y que probablemente es hermano de Tito. Un médico que deja todo por ir al ministerio. Un ejemplo de nuestros días, hay médicos que actualmente han dejado todo por predicar el Evangelio y hasta arriesgan sus vidas. No han dejado su profesión. Hace poco me invitaron a una conferencia misionera y pasó a dar su reporte un médico que está como misionero en la Sierra Tarahumara. Dejó la comodidad, dejó su consultorio, por decir así, su éxito,
de ser médico para ir a llevar el evangelio. Y fue a la Sierra Tarahumara, si nosotros sabemos, es una tierra muy hostil. Ahí están concentrados los narcos de Sinaloa y de Chihuahua. A propósito, narró que han ido los narcos a consultar con él porque está en la sierra. El punto es que dejó su comodidad y usó su profesión para llevar el evangelio. Como le digo, hay médicos que han dejado todo por el evangelio, hasta arriesgan sus vidas. ¿Qué está usted dispuesto a hacer, hermano? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el evangelio? No hablo de dejar la carrera, sino de usar su carrera para predicar el evangelio. ¿Qué ha hecho usted con los dones que Dios le ha dado? Talentos, profesión que Dios le ha dado. ¿Lo usa para predicar el evangelio? Como le decía, este médico usó su profesión para llegar a la gente, a los tarahumaras. Lucas es un médico, es un científico bien preparado y por hacer esto para Teófilo arriesgó su vida. ¿Por qué lo hizo? Lucas, hermanos, cambia de ser una persona exitosa a ser una persona espiritualmente exitosa y llegó a ser el médico de cabecera de Pablo. El doctor Lucas es un ejemplo de un maestro, alguien que tiene el don de la enseñanza, un maestro nato. Dice en Lucas 3:4, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Características de un maestro: uno que es detallista, sabe profundizar, sintetizar estudios, busca exponer de la forma más sencilla para que otros aprendan. Por eso Lucas nos da más detalles que los demás evangelios. El punto aquí es que tenemos a alguien que escribe, alguien que trabaja, que ministra para que otro aprenda. Hermano, ¿está usted sirviendo? ¿Está usted preparándose para que otro aprenda? Esto comienza con el discipulado. Si usted va llegando, es tiempo que comience a ser discipulado. Y si usted ya tiene tiempo, es tiempo de que comience a discipular. Trabajar para que otro aprenda. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Así se empieza con la gran comisión. Siendo discipulado, después discipular, profundizando en la palabra de Dios para ponerle al discípulo de la forma más sencilla la palabra. Al que le escriben, Teófilo, a él le escriben. Teófilo es un gentil, adinerado, patrón de Lucas en este sentido, porque lo más probable es que él estaba financiando este escrito, es un creyente. Era la costumbre del primer siglo financiar este tipo de escritos. O lo que actualmente es un libro, con la ayuda de una persona adinerada, pagando los gastos y todo lo que incluía la edición de este libro. Recuerde que en aquel entonces no se publicaban los libros como en estos días. Al parecer Teófilo tenía mucho interés en saber las escrituras, y Lucas tiene buena educación, se supone que había leído mucho. Por eso le dicen Lucas 1:3, le dicen Lucas 1:3, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo era una persona de línea, quizás un funcionario romano, pero interesado en las cosas de Dios.
aprendamos un poco del nombre. Teófilo, amado de Dios. Teo, Dios, filo, amado. Entendamos, hermano, cada persona que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón es un amado de Dios. Somos su especial tesoro, como dice en Malaquías 3:17. Ahora la pregunta ¿es usted un amado o una amada de Dios? ¿Tiene a Cristo en su corazón? Si usted ha recibido a Cristo Jesús de forma genuina, es un amado de Dios. Ahora, usted, yo, es la persona a quien Dios le ha escrito. Así como Lucas le ha escrito a Teófilo, Dios le ha escrito a usted una carta de amor. En el siglo pasado, no, pues a lo mejor, a mediados del siglo pasado, se acostumbraba mucho, no había WhatsApp, para los que jóvenes, antes no había WhatsApp, ni Hotmail, ni cosas, ni Face. Entonces, los novios cuando no se podían ver, se enviaban cartas cuando estaban retirados. Y de acuerdo a lo que escribía la carta era el amor, hermanos. 3, 5, hasta 10 hojas. Era el amor, mostraba así el amor. Y él o ella, pues la leían toda, las 10 hojas, hermano. Y alguien les preguntaba, oye, ¿y la novia? No, hombre, déjame que te platique. Y les decía todas las 10 hojas de memoria. Andaba el corazoncito así. Pero Dios, hermanos, le ha escrito a usted y a mí una carta de amor. Y de acuerdo a lo que nos ha escrito, es su amor. Pero imagínese usted que es el novio o la novia que escribió la carta, y su novio o su novia lee una hoja y 2, 3 días lee la otra, y a los 15 días lee la otra. ¿Qué tal el amor? Me imagino que lo agarraría del pescuezo, ¿verdad? Así hay creyentes que leen una hoja, un capítulo, pasan 2, 3 días, quizás semanas, sin leer la carta que nos dejó Dios, la carta de amor. Usted es la persona a quien Dios le ha escrito. Del que escriben el Señor Jesucristo. Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. El objetivo de Lucas es poner las cosas en orden. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Lucas capítulo 1, versículos 3 y 4, o desde el 1 al 4 para entender el contexto. Era el Lucas 1, del Lucas 1. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. De ahí se deriva lo de Timoteo. Y dice, Lucas era poner en orden las cosas. El libro de los Hechos nos narra la historia de los comienzos de la iglesia desde la resurrección de Cristo hasta el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. En realidad es una historia sin fin. Hay quienes dicen que este libro no se ha cerrado. Jesús es el personaje de quien se escribe.
aunque nos cuenta los hechos o los actos de los apóstoles, lo que los apóstoles hicieron, Cristo es el centro de esto. Dice, comenzó a hacer y a enseñar. Aquí podemos ver el orden establecido por Dios. Cristo hizo y luego enseñó, o sea, servicio y luego ministerio. Aquí podemos ver el orden para llegar al ministerio. Primero se sirve y luego se ministra. Podemos ver claramente el porqué de las metas del discipulado 1, o bueno, lo que era el discipulado 1, hasta el día que fue recibido arriba. No, a ver si le paga, por favor, hermano, es que me afecta. Soy corriente y se me... Dice, Cristo comenzó a hacer y enseñar. Primero se hace, primero es servicio y luego es ministrar, hermanos. No es llegar directo a ministrar, no, hermano. Claro, hay quienes lo hacen. Hasta el día que fue recibido arriba, hasta ese tiempo nos narra Lucas. Dice, después de haber dado mandamiento por el Espíritu. Ya el ministerio del Espíritu Santo estaba en función, siempre ha estado, antes de una forma en el Antiguo Testamento, ahora de otra. Por eso aquí tenemos un mandato dado por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido. Los apóstoles son escogidos directamente por Dios, no autoinstalados, no por dedazo, no por simpatía de la gente. El patrón se ve en Hechos 13, primero ministrando en la iglesia, sirviendo, y luego llegas al ministerio. Claro, hay unos que los ponen luego, ¿verdad? Pero aquí encontramos, Hechos es un libro que nos narra los patrones. En nuestro tiempo, líderes seleccionan líderes. Haciendo una aplicación aquí, ¿está usted ministrando, hermano, para que otro aprenda? ¿Dedica tiempo usted, así como el médico Lucas, tratando de poner en orden las cosas, hacerlas sencillas, para que otros puedan aprender? ¿Dedica usted tiempo para estudiar y aprender de la palabra de Dios, pero con el propósito de enseñarla a otros? Como les dije, hermanos, Dios nos ha escrito una carta de amor. ¿Medita usted en ella? ¿Qué es para usted la palabra de Dios? ¿La lee? No basta solamente con leer. Va más allá, memorizar, pero no solamente es ahí, es meditar. Tú aprendes la Biblia hasta que no la meditas, por eso el salmista dijo, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día la leo. ¿Así dijo? Todo el día es ella mi meditación. Hasta entonces la puedes aprender, pero hay quienes nos empachamos cuando nada más la leemos. Se comienza trabajando para que otro aprenda, o sea, discipulando. Implica meterse en la palabra de Dios. Esto es esencial, hermanos, para cumplir el mandato, sino que vamos a ir a enseñar. Las pruebas, inciso B, están. Sus manifestaciones, número 1, a quienes también después de haber padecido, primero padeció y luego murió y luego resucitó. El ministerio, hermanos, incluye el padecimiento. Lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo, en Pablo, en la mayoría de los profetas, y dice que se presentó vivo, es decir, resucitado. Esta es una de sus manifestaciones. Nosotros tenemos un Dios vivo que resucitó de los muertos, porque ni la propia muerte pudo detenerlos. Él resucitó y se presentó vivo, no como otras religiones o otras denominaciones que aún lo tienen crucificado, lo tienen muerto.
Nosotros tenemos un Dios vivo. Nuestro Señor resucitó. Estas son las pruebas. Esta es la manifestación, una manifestación contundente. Dice, con muchas pruebas indubitables. Muchas pruebas, o sea, varias, indubitables, que son indudables, que no admite duda, que no hay ninguna duda de lo que se aprueba. Esto quiere decir indubitable. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una de las pruebas más contundentes del cristianismo, porque tenemos a un Dios vivo. Otras religiones tienen su líder, está en la tumba. Mahoma, Buda. La tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía, porque Él resucitó, hermanos. Nuestro Dios no está en una cruz, no está en la tumba, está a la diestra del Padre. El Señor resucitó. Estas son las pruebas, las manifestaciones de Cristo. Ahora, hermano, ¿cuáles son sus pruebas? ¿Son de un resucitado? ¿Son muchas? ¿Son pocas? ¿Son indubitables o son dudosas? ¿Alguien que me ayude a leer Colosenses 3.1? Colosenses 3.1. Sí, pues, o sea, sí es cierto que haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es un resucitado, hermano? Nosotros somos resucitados simbólicamente. Cuando Adán pecó, murió espiritualmente. De ahí todos nacimos muertos espiritualmente, o sea, muertos con nuestro espíritu muerto. Cuando recibimos a Cristo Jesús, de forma genuina, nuestros pecados son perdonados. Estamos diciendo, nosotros creemos en aquel sacrificio que hizo hace 2000 años. La sangre nos limpia de nuestros pecados, somos justos posicionalmente. Viene el Espíritu Santo, vivifica, resucita el espíritu muerto y aparte viene y mora en nosotros como un sello. Por eso dice aquí, sí pues, o si acaso habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo a la diestra de Dios. Si nuestras pruebas son de un resucitado, ¿por qué, hermanos, andamos buscando aún las cosas del mundo? Ahora, ¿cómo lo aplicamos a esto, hermanos? Si no tenemos las pruebas de un resucitado, no nos van a creer. Nos van a decir, arréglate tú primero y luego me arreglas a mí. ¿No se lo han dicho, hermano? Si nuestros actos no son de un resucitado, hermanos, vamos a hacer de mal testimonio. No nos van a creer, van a decir, hermano, arréglate tú primero y luego me arreglas a mí. Para cumplir la misión que Dios nos ha dejado, necesitamos ser de buen testimonio, hermanos. En nuestros léxicos vulgares, no tener cola que nos pisen. Su ministerio, este periodo de tiempo, es decir, a propósito de esta lectura, se le conoce como el ministerio de los 40 días. Dice, apareciéndoles durante 40 días, un ministerio de 40 días es el que tenemos aquí. 40 tipos de la prueba. Israel en el desierto 40 años, 40 días de ayuno de Moisés y del Señor Jesucristo. 40 días escogió el Señor después de haber resucitado para tener una prueba indubitable, una prueba contundente. Hablándoles acerca del reino de Dios. En el libro de los Hechos y en las epístolas el tema siempre es el reino de Dios.
Nunca se habla del reino de los cielos, solo en el libro de Mateo, un libro escrito a judíos, porque es un reino físico. Claro, hay quienes dicen que son iguales, no son lo mismo. No mezcle peras con manzanas. Solamente en el libro de Mateo aparece esta frase. Siempre fue predicar o enseñar el reino de Dios, un reino espiritual. Las promesas a Israel son físicas. A nosotros no se nos prometió una tierra, un pedazo de tierra en el Medio Oriente. Dijo Pablo, a nosotros nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador. Nuestras bendiciones son espirituales, no son físicas. No confunda peras con manzanas. Entonces, hermanos, para poder cumplir esta misión, tenemos que tener pruebas indubitables en nuestras vidas. Ser de buen testimonio para poder transmitir, para poder enseñar la palabra de Dios y poder llegar así al mundo entero, hermanos. El punto focal es la comisión. Implica un buen testimonio. El punto focal, discúlpeme, no es un buen testimonio. El punto focal es la comisión, que implica, que lleva dentro o inherente un buen testimonio. Como ya dije, porque si no, no nos van a creer. Porque en el tribunal de Cristo no vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Vamos a ser juzgados por qué hicimos con el ministerio de la reconciliación, que es lo mismo, reconciliar a los hombres con Dios. Una promesa, su procedencia y estando juntos, interesante, ¿verdad? Unidad. ¿Hasta cuándo sucede Hasta que hay unidad. Siempre debe haber unidad para que lleguen las promesas. Y esto lo podemos aplicar a nuestra iglesia. ¿Somos unidos? ¿Hay unidad en nuestra iglesia? Les mandó que no se fueran de Jerusalén. Aquí tenemos un mandato y los apóstoles obedecen. En el libro de los Hechos nos habla mucho de la sumisión. Una cosa es obediencia y otra cosa es sumisión. Yo puedo obedecer a regañadientas, a fuerzas. Y yo puedo obedecer por amor a Dios y a su obra. Son dos cosas muy diferentes. Aunque el factor común es la obediencia, se puede hacer sin o con. Hay un chiste que ejemplifica eso del estadio, pero no lo voy a decir aquí porque es sano, pero una cosa es obedecer de buena manera y otra cosa es obedecer porque X cosas, no lo voy a decir. Dice, mandó que no se fueran de Jerusalén. El lugar de la bendición en este contexto es Jerusalén. Para nosotros, el lugar de la bendición en este tiempo es la iglesia local. No debemos de salir de la iglesia local. A propósito, no solamente la iglesia bautista Jericó es la iglesia local. Hay más iglesias locales. No somos los únicos, hermano. ¿Sí? Hay más iglesias. Pero la bendición está dentro de la iglesia local, perteneciendo a una iglesia local. Como les dije, hay más iglesias locales. Sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oístes de mí. La promesa viene del Padre, pero Cristo la manifiesta. Esta es la procedencia de la promesa. Hermanos, Dios nos ha dado muchas promesas. La primera es el Espíritu Santo. También su protección, su cuidado, su guía, etcétera. Son condicionales, claro. Dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Son condicionales, hermano. Está como aquel que se quiere dice, no, es que dice la palabra de Dios que todo lo que yo pida será hecho. Sí, pero tienes que entender el contexto de qué estamos hablando.
Si guardares sus mandamientos y permaneces en ellos, entonces sí. No es que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, sí, ve, chalupa y buenas. Sí, pero el contexto, estamos hablando de misiones. Si tú participas en misiones, entonces sí, todo lo puedo en Cristo. ¿Usted tiene las promesas, hermano? ¿Tenemos las promesas? Su proceso. Aquí empieza la revelación progresiva. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. El bautismo de Juan la forma es lo mismo que el de nosotros. Estoy hablando de Juan el Bautista. Este proceso fue algo especial para los discípulos. Es un bautismo de arrepentimiento. El bautismo de Juan, estamos hablando. De ese está hablando en este contexto, del bautismo de Juan. ¿Para qué era el bautismo de Juan? Para preparar un pueblo bien dispuesto porque venía el Mesías. En Hechos 19:4, el mismo Pablo declarándolo, dice, y dijo Pablo, Juan, o sea, Juan el Bautista, bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo, en este contexto, el pueblo es Israel. El bautismo de Juan es exclusivo para judíos, para recibir a su Mesías. A lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Él viene a los judíos, Él no viene a nosotros. Pero como ellos no lo reciben, por misericordia de Dios entramos nosotros. Entonces, este bautismo fue para preparar a Israel para recibir a su Mesías, pero lo rechazaron. Ahora, este arrepentimiento era para recibir a su Mesías. Para nosotros, el arrepentimiento es un cambio de mente. ¿Alguien que me ayude a leer Mateo 21:28? Mateo 21:28, por favor. El otro que sigue. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Ahí está, plena mención. Le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Dijo, no, mas arrepentido fue. Es un cambio de mente. No es un remordimiento por algo que hice mal. Es un cambio de mente. Ahora, ¿qué me enseña esto? Actitud. Todo comienza con la actitud. Por eso los 7 niveles del discipulado, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? El arrepentimiento. Y el arrepentimiento siempre está en nosotros. Es cuando si tú construyes un edificio y los cimientos están mal, tarde que temprano se va a caer. Así es con nosotros. Si no tenemos un arrepentimiento genuino, tarde que temprano vamos a tronar como palomitas. Entonces la base es el arrepentimiento. Por eso los discípulos se bautizaron con Juan, mostrando su arrepentimiento. Y de eso está hablando aquí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Ya dije, Juan el Bautista. Mas vosotros, ¿con quién está hablando, hermano? Con los 11. Con los galileos, porque eso es palabra clave para entender el capítulo 2. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, es decir, aproximadamente 10 días. No más. El bautismo con el Espíritu Santo, esta escritura se cumplió en Hechos 2, el día de Pentecostés. 40 días de su ministerio después de haber resucitado, 10 días después, 50, penta, de ahí viene Pentecostés, no es algo místico, es una fiesta judía y nada más.
Ahora, esto ocurre solamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el 10. Tiene su propósito. En el capítulo 2 es para apoderar una iglesia judía y en el capítulo 10 es para apoderar una iglesia gentil. ¿Hay dos iglesias? No, es una. Por eso dije de judíos a gentiles dentro de la iglesia. Por eso es de Pedro a Pablo. Una promesa del Padre declarada por el Hijo y el Espíritu Santo como agente. Aquí tenemos la Trinidad actuando. La promesa es el Espíritu Santo. De Hechos 2 para atrás, el Espíritu Santo nunca estuvo en forma permanente. Venía, hacía su trabajo y se iba. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, inspirado por el Espíritu Santo. Y después dice: ¿eres tú el que habíamos de esperar o esperaremos a otro? Pues, ¿a qué estamos jugando, verdad? La forma del ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es muy diferente a esto, a nuestra dispensación, a nuestra administración. Nosotros, por misericordia de Dios, lo tenemos como sello permanente. El Espíritu Santo no se va ni viene. No es un juego. Porque si la vida eterna se acaba, entonces no es eterna. El mismo texto, la misma ortografía lo dice. Vino como sello. ¿Y es el pasaporte al cielo? Claro que sí. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La instrucción. Voy a leer de los versículos 6 al 8, pero antes de leer ahí quisiera que entendiéramos unas cosas. ¿Qué saben y qué no saben los apóstoles ahí en ese contexto? Saben mucho del Antiguo Testamento. Según Lucas 24, 44, 45, en el camino de Emaús, dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento. El Nuevo no está ahí cuando se está escribiendo esto. O sea, son expertos en el Antiguo Testamento y esto es esencial, hermanos, entenderlo. Pero no saben nada de la iglesia, como lo conocemos en nuestros días, como nacidos de nuevo. La iglesia es revelada hasta después del último ofrecimiento del reino. La iglesia existe, pero en forma de misterio, y no es revelada hasta Efesios 3, capítulo 3, versículo 1 al 7. Existe en forma de misterio, pero aún no está en vigencia hasta después de Hechos 7, es decir, la doctrina de la iglesia, el cuerpo de Cristo, no es revelada hasta que Dios se lo reveló a Pablo. Ahora, si no fuera así, entonces, ¿por qué les está ofreciendo el reino a los judíos? ¿Por qué Pedro cita... Ay, se me va déjenme ver. ¿Por qué entonces Pedro cita a Joel? Es interesante. Es una pregunta. ¿Por qué Pedro cita a Joel si ya está la iglesia? ¿Para qué le está ofreciendo el reino? Se acaba en el capítulo 7, se acaba la paciencia de Dios. Todavía está vigente antes del capítulo 7 el reino. Y de ahí salen muchas preguntas, hermano. Pero no les digo porque si no me las hacen y después ¿qué les contesto? Entonces los que se habían reunido, y aquí viene la clave. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿quiénes son? Los 11. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahí está la clave, hermano.
Una pregunta hecha por los escolares más grandes del Antiguo Testamento, enseñados por el maestro de maestros, por nuestro Señor Jesucristo. Él les abrió las Escrituras para que las entendieran. Y con pleno conocimiento hacen esta pregunta: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El reino a Israel no es el reino de Dios, hermano. Esa es la clave donde gira todo el Nuevo Testamento. Por eso digo, aún está vigente, si no, entonces ¿para qué hacen la pregunta? Por eso dije, hay que saber qué saben y qué no saben los apóstoles. Son expertos en el Antiguo Testamento, más que nosotros. Nosotros no lo llegamos ni a los talones. Y hacen esta pregunta, no son ignorantes. Como les digo, es la pregunta donde gira todo el Nuevo Testamento. Note que no están preguntando por el rapto. No están preguntando por el rapto. Ellos saben algo y por eso hacen la pregunta al Señor. Recordemos, como les dije, Cristo les abrió las Escrituras. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? Es interesante. Dije que iba a leer los versículos 6 y 7, ¿verdad? Dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Saben cuál fue la pregunta? Depende. ¿Y saben dónde está la respuesta? En el capítulo 7. ¿Depende de qué? Si reciben a su Mesías, se cumple. No reciben a su Mesías, hay un paréntesis. De acuerdo a las profecías de Daniel, las 70 semanas. La última semana queda en pausa porque hay un paréntesis para trabajar Dios con la iglesia. Ahora, en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder para cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El versículo clave de todo el libro de los Hechos y de la vida cristiana. Por eso el título del mensaje, según Hechos 1:8, la presencia del Espíritu Santo en un creyente resulta en dos cosas. Primero, en poder. Segundo, resulta en testificar, testigos. Dice, me seréis testigos. O sea, testificar, predicar de Cristo. Les da la misión, testificar, pero primeramente les dará poder para testificar. Y testificar con denuedo. La misión es testificar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que es el alcance de la gran comisión. Si gustas darle un clic más. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Otro, hermano? Ahí mero. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Como iglesia es el área metropolitana, Estado de Nuevo León, República Mexicana y el mundo. Individualmente, primero debe mi Jerusalén es mi familia. Por eso el carcelero de Filipo dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué les dijo? Arrepiente de tus pecados y serás salvo, ¿verdad? Así les dijo, así le dijo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tu familia es primero. Después mis parientes, mis vecinos, mis compañeros de trabajo o de la escuela. Después el área metropolitana. Este es el mandato. Este es el versículo central del cristianismo. Esta es la esencia del cristianismo. Dios no nos mandó a estar calentando bancas. Como dije, Hechos 1:8 es el versículo clave de toda la vida cristiana, toda la vida de un seguidor de Cristo. Este es el propósito de la vida cristiana. Ahora, aunque la dispensación ha cambiado actualmente, no estamos ofreciendo un reino físico a Israel, sino que estamos predicando un reino espiritual al mundo. La misión no ha cambiado, el patrón ha sido establecido. La ascensión. Varones Galileos.
Como dije, esta frase es clave para entender el capítulo 2. De la misma forma que ascendió, así va a descender. Voy a leer los versículos del 9 en adelante. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. ¿Eran lecheros o médicos o qué onda? Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De la misma forma que ascendió, así va a descender. Obsérvese que las 2 personas que aparecen para exhortar a los discípulos son varones. Se pusieron junto a los apóstoles y les hablaron. Hay 2 posiciones, una que son ángeles y otras que son Moisés y Elías. Unos se basan en Lucas 24:4, comparándola con Lucas 24:23 y con Juan 20:12. Y la otra que muy probablemente son los mismos 2 varones que serán testigos durante la gran tribulación, justo antes de la segunda venida de Cristo. Ellos aparecen en Apocalipsis 11 y por los milagros que hacen, todo apunta que son Moisés y Elías. Como en Mateo 17, ¿quién aparece en el monte de la transfiguración? Moisés y Elías. En las nubes, ¿de qué están hablando? La segunda venida. En el rapto viene a las nubes y nunca pisa tierra. En el rapto. El punto principal es que nuestro Señor viene otra vez. ¿Estamos preparados? ¿Estamos cumpliendo con el mandato? De que si viene a las nubes, no viene a las nubes. Esa es otra historia, dijo doña Chonita. El punto es que Él viene. Viene por su iglesia. ¿Estamos preparados, hermanos? No sea que vayamos a correr avergonzados, como dice Primera de Juan. ¿Estamos trabajando, buscando la forma para que otro aprenda? ¿Estamos presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? O sea, buscando tener buen testimonio para poder transmitir el mensaje. Nuestro Señor viene, hermanos. Conclusión. Tenemos una misión: ser testigos en todo el mundo, o sea, la gran comisión. Y esto no es si quieres o si no quieres. Desde el momento que usted recibió a Cristo Jesús, tiene esta comisión. No es la quieres o no la quieres. La vida cristiana no es un buffet. Esto sí, esto no. No es un buffet, hermano. Y Dios pone las reglas. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, o sea, el poder, pero ¿para qué? Para testificar con denuedo. Esto comienza por trabajar para que otros aprendan, implica meditar en la palabra de Dios, o sea, para aprenderla y no solo leerla. Esto implica tener las pruebas de un resucitado, y implica una actitud de arrepentimiento, y todo esto es porque tenemos el poder para lograrlo. Comience por lo más sencillo. Comience por su familia. Recuerde que todo esto es porque Cristo viene otra vez. ¿Estamos preparados? Vamos a orar.